Bendiciones, hermanos. Dios les bendiga a todos. Damos gracias a Dios por este día que nos permite reunirnos aquí en el templo, todos juntos. Y seguimos con la serie Andando en la Verdad. Estamos viendo Primera de Juan y, si Dios lo permite, vamos a estar entonces en Segunda de Juan y Tercera de Juan también. Andando en la verdad. Y hoy vamos a estar, nos corresponde estar en Primera de Juan capítulo 2, versículo 26. Y vamos a estar desde el versículo 26 hasta el versículo 28. Así que vamos a ver esos tres versículos. Y me acompaña en la lectura. Dice así, Primera de Juan 2, 26. Les he escrito estas cosas respecto a los que están tratando de engañarlos. En cuanto a ustedes, la unción que recibieron de Él permanece en ustedes y no tienen necesidad de que nadie les enseñe, pero así como su unción les enseña acerca de todas las cosas y es verdadera y no mentira, y así como les ha enseñado, ustedes permanecen en Él. Y ahora, hijos, permanezcan en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza y no nos apartemos de Él avergonzados en su venida. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de estar aquí en el templo, reunidos, Señor, como hermanos, como iglesia, para escuchar tu palabra, para cantar, orar tu palabra. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo que está en nosotros, Señor, nos guíe a través de ella, que nos ilumine, que abra, Señor, nuestros ojos para poder comprender lo que tú tienes preparado, Señor, para el día de hoy. Te damos gracias, Señor, que todos nuestros sentidos estén prestos para escuchar lo que has de hablar, Señor, a nosotros hoy. Te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. No sé cuántos de ustedes alguien le ha dicho o han escuchado la frase: lo difícil no es entrar, sino permanecer. Lo difícil no es entrar, sino permanecer. Y eso casi siempre se escucha cuando uno va a entrar a la universidad. Recuerdo que cuando era la primera vez que iba a hacer esos exámenes para entrar a la universidad, se escuchaba esa frase: no, fácil es entrar, la cosa es que permanezcas dentro de la universidad y que no decaigas, ¿no? Esos exámenes tenían cierto grado, para entrar, el primer ingreso, tenían cierto grado de dificultad. Y varios estudiantes no pasaban ese primer filtro para entrar a la universidad. Pero los que lograban entrar, los que lograban pasar el examen, o los exámenes, porque son varios exámenes, ya iban en su mente preparados para estudiar su ingeniería, su licenciatura, la carrera que ellos habían elegido. Así que ellos tenían que hacer todo lo posible, porque como lograron entrar, entonces tenían que hacer todo lo posible por permanecer dentro de la universidad, dentro de la carrera que ellos querían estudiar. Así que pasaba el primer año, luego pasaba el segundo año, pero cuando pasaba el segundo año ya tú veías que personas que se sentaban al lado tuyo ya no estaban. Ya era el segundo año y ya no estaban. No pudieron permanecer.
Así que pasaban los años, pasaba el tercer año de la carrera, cuarto año de la carrera, y los profesores y las materias se ponían más difíciles todavía, porque los filtros ahora eran más fuertes, todo con la intención de que no tanta gente se esté graduando. Hay que dejar un par en el camino. Así que, si de 5 grupos que entraron, y cada grupo puede ser de 30 estudiantes, cada grupo, de esos 5, ya en tercero o cuarto año ya habían 2 grupos de 20 personas. Así que imagínense los filtros que ya estaban dándose en primero, segundo y tercer año. Así que estos estudiantes que estaban al principio ya no pudieron estar hasta el final, no permanecieron hasta el final. Y no se diga a la hora de realizar la tesis, ya cuando tú estás en tu último año, cuarto y quinto año, te toca entonces realizar la tesis para poder optar por el título, porque no solo es pasar las materias, sino que al final tienes que hacer la tesis, el trabajo de graduación. Así que de esos 40 que quedaban, solo la mitad logra realizar su trabajo de graduación, realizar su tesis. Así que esos 20 logran terminar su tesis y alcanzar el objetivo final, su título de licenciatura o ingeniería. Así que todos aquellos que permanecieron hasta el final lograron tener su título. Y en la vida del creyente, Dios nos manda a permanecer en Cristo. Y nos manda a permanecer hasta el día que Él venga por nosotros, su iglesia. Es por eso que el título de la prédica de hoy es Permanezcan en Él hasta su venida. Permanezcan en Él hasta su venida. Y vamos a estar contestando 3 preguntas sobre permanecer en Él hasta su venida. La primera pregunta que vamos a estar contestando es, ¿por qué permanezco en Él? ¿Por qué permanezco en Él? La segunda es, ¿cómo permanezco en Él? ¿Cómo permanezco en Él? Y la última pregunta que vamos a estar contestando es, ¿para qué permanezco en Él? ¿Para qué permanezco en Él? Así que sería, ¿por qué, cómo y para qué permanezco en Él? Y dice el versículo 26, el apóstol Juan dice, les he escrito estas cosas respecto a los que están tratando de engañarlos. Aquí el apóstol Juan está dando razones por las cuales estos creyentes deben permanecer. Le está dando razones por las cuales los creyentes deben permanecer. Y es hasta este versículo que el apóstol Juan revela todo lo que él ha venido diciéndole a los creyentes. Él estaba atacando esas falsas doctrinas que se estaban enseñando y que se estaban infiltrando dentro de la congregación con falsos maestros. Y es ahora que él revela diciendo, todo esto que yo les he escrito es porque los están tratando de engañar. Así que le dice, tengan cuidado, que entre ustedes están falsos maestros. Permanezcan en Él. Esta advertencia de los falsos maestros, de las falsas enseñanzas, está a lo largo de la Biblia. En el Antiguo Testamento podemos ver cómo Dios nos advierte de los falsos profetas y ahora nos está advirtiendo de los falsos maestros. Segunda de Pedro,
habla de este tema. Busquemos 2 de Pedro 2 del 1 al 3 y vamos a ver cómo el apóstol Pedro, hablando en este versículo, cuando uno lo lee, como que si estuviera hablando del día de hoy, de lo que está pasando hoy en día. 2 de Pedro 2 del 1 al 3 dice: pero se levantaron falsos profetas entre el pueblo, así como habrá también falsos maestros entre ustedes, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina. Muchos seguirán su sensualidad, y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. Y miren lo que dice: en su avaricia los explotarán con palabras falsas. El juicio de ellos desde hace mucho tiempo no está ocioso, ni su perdición dormida. Dios nos está advirtiendo que estos falsos maestros, por sus ganas de conseguir más y más dinero, te van a sacar el jugo, te van a exprimir hasta sacarte lo mínimo. Y te lo van a sacar sutilmente, no es que lo van a hacer a la fuerza. Va a ser sutil. La petición de dinero vendrá disfrazada de piedad, vendrá disfrazada de un pseudo cristianismo. Pero Dios dice que ellos van a usar palabras falsas. Palabras falsas. Y algo que es evidente para detectar un falso maestro es cuando comienzan a pedirte plata, todo es plata. Por lo menos una vez a la semana te piden plata. Y ellos no hacen un culto a la semana. Estamos siendo buenos, porque ellos hacen hasta de 3 a 4 cultos a la semana. A cada rato hacen culto. Y en todos los cultos te piden plata. Pero para ser bueno vamos a decir que solamente te piden una vez a la semana. Si en algún momento hemos estado en alguna de esas iglesias, y gracias a Dios porque estamos acá, pero los que nos están escuchando por el canal de la iglesia y están en esas iglesias tienen que huir de esas iglesias. Huyan de esas iglesias. No permanezcan allí. Vayan a una iglesia donde escondan la canasta de las ofrendas. Aquí en Bacora prácticamente la esconden detrás del florero. Gloria a Dios que está aquí y todo el mundo la puede ver y puede aportar. Pero tenemos que estar donde no se predica la falsa doctrina. Huir de esa iglesia donde se la pasa. O sea, no predican la palabra, lo que predican es el dinero. Cuando nosotros veamos en la Biblia una advertencia contra los falsos maestros, ustedes imagínense a Dios diciéndote: es por eso que te he escrito estas cosas. Dios te está advirtiendo. Lo que Él está escribiendo, lo que Él está plasmando en la Escritura es para advertirte de que cuidado, están tratando de engañarte. En la palabra de Dios está lo que es verdadero, lo que es real, lo que es correcto. Y eso es lo que te ayuda entonces a poder detectar lo que es falso, las falsas enseñanzas. El apóstol Juan, él mismo, por lo que él hace, él se está identificando como un maestro verdadero. Porque un maestro verdadero te lleva a la cruz, te lleva a Cristo. Un maestro verdadero te da advertencias. Te dice cuáles son esas artimañas que usan esos falsos maestros tratando de engañarte.
Y te lo dice para que no seas persuadido. Un verdadero maestro te dice esas cosas para que no seas persuadido, para que no tropieces, para que no caigas, sino que estés firmes y que permanezcas en Él. Así que el apóstol Juan está dando esta advertencia para que permanezcan en Él, para que estén firmes, no caigan en el error. Estando en las redes sociales me encontré con una publicación de una página en Instagram que se llama Evangelio y Verdad. Y esta página en Instagram, en el post hablaba sobre qué es el Evangelio verdadero. ¿Qué es el Evangelio? Y lo decía en pocas palabras. Y quiero leérselos. Dice, el Evangelio no es motivación, es salvación. El Evangelio no es empoderamiento, es arrepentimiento. El Evangelio no es autopromoción, es autonegación. El Evangelio no es riqueza material, es riqueza espiritual. El Evangelio no es grandeza, es pureza. El Evangelio no es acumular, es dar. El Evangelio no es prosperidad, es santidad. El Evangelio no es ambición, es consagración. El Evangelio no es opulencia, es obediencia. Y el Evangelio no es ser un ganador, es ser un servidor. Hoy en día los falsos maestros, por eso que a veces a veces es difícil detectar un falso maestro, porque como ellos son lobos disfrazados de ovejas, y más aún cuando utilizan las mismas palabras que los cristianos, te hablan de lo mismo, te hablan de hermano, te hablan de Jesús, te hablan de pacto, te hablan de Espíritu Santo, te hablan de ayuno, te hablan de oración, utilizan las mismas palabras que tú utilizas. Hoy en día también los falsos maestros utilizan esta palabra que se llama unción. Te dicen, hermano, sentí la unción ayer en el culto, varón santo. No sé lo que me pasó, pero yo sentí la unción. Me caí, me golpeé aquí, pero estoy bien, yo sentí la unción. Es más, hay pastores, pseudo pastores, que te dicen que ellos te pueden pasar la unción. Sí, yo te puedo pasar la unción. Así que ellos usan las mismas palabras, pero tienen un sentido y un significado muy diferente a lo que expresa la Biblia. Ejemplo con la palabra pacto. Ellos usan la palabra pacto. Nosotros hace semanas atrás estuvimos predicando sobre los pactos, pero es totalmente diferente el pacto que ellos usan con el pacto que predica, que dice la Biblia. Ellos te hablan de pacto, es para sacarte plata. ¿Cuánto quieren pactar $100 aquí en esta hora? Así usan la palabra pacto. Así que su significado es muy diferente a lo que está en la Biblia, pero utilizan las mismas palabras. Y ahora en el versículo 27, donde vamos a entrar, el apóstol Juan usa la palabra unción. Y vamos a ver lo que dice el apóstol Juan. Dice, en cuanto a ustedes, la unción que recibieron de Él permanece en ustedes y no tienen necesidad de que nadie les enseñe. Pero así como su unción les enseña acerca de todas las cosas y es verdadera y no mentira, y así como les ha enseñado, ustedes permanecen en Él. Juan les dice a los creyentes que han recibido la unción de Él, o sea, la unción de Dios, y que esa unción permanece en ellos.
Si recuerdan en la enseñanza pasada, el pastor estuvo hablando de esta unción y que esta unción se refiere al Espíritu Santo. Esa unción que recibimos de Él, esa unción que recibimos de Dios, es el Espíritu Santo que nos dio. Así que aquí vamos a comenzar a responder la segunda pregunta. ¿Cómo permanezco en Él? Ya el por qué permanezco en Él es por las razones que Juan está diciendo, están tratando de engañarlos, permanezcan en Él. Ese es el por qué. Ahora vamos a responder, ¿cómo permanezco en Él? Bueno, ¿cómo hago para permanecer en Él? Bueno, no es que tú hayas decidido estar en Él, ya que esa decisión no proviene de nosotros. Estar en Él no proviene del hombre. Es imposible para el hombre pecador decidir estar en Él. Es más, el hombre no quiere estar en Él. Huye de Él. Eso es lo que hace el hombre. Huye. Y eso es lo que dice 1 Corintios 2:14. Hablando del hombre natural y del hombre espiritual. Dice 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. No las percibe. No puede. Porque para él son locura. Eso están locos. Y no las puede entender. No las puede entender. No las comprende. Porque se han de discernir espiritualmente. Entonces la pregunta que surge es, entonces, ¿cómo hago para permanecer en Él? Porque primero, para permanecer en Él, debo estar primero en Él. Primero yo debo estar en Él para luego permanecer. Y si es imposible para mí, si no puedo, porque soy un hombre natural que no comprendo, y así era nuestro estado antes, no comprendíamos las cosas espirituales, para nosotros era locura, no entendíamos. Entonces, ¿cómo pasó que siendo personas naturales, hombres naturales, llegamos a ser hombres espirituales que ahora sí podemos entender? ¿Cómo pasó eso? La Biblia responde a estas preguntas con versículos que son muy famosos para muchos, pero desconocidos para otros. Y vamos a ver dos versículos. Dice Juan 1:12 al 13, muy conocido. Dice, pero a todos los que le recibieron les dio derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre. Y hasta ahí llega el versículo para los que enseñan mal o para los que están tratando de engañarlos. Hasta ahí llega el versículo. Pero para nosotros, eso continúa porque dice, eso que te pasó a ti, de llegar a ser hijo de Dios, que lo recibiste, dice, eso no es dice, que no nacieron de sangre. O sea, eso de ser hijo de Dios es que no naciste de sangre, ni fue de voluntad de carne, ni de voluntad de hombre, no fue porque tú querías, sino de Dios. Fue por la voluntad de Dios que ahora tú estás en Él. No porque así a ti se te ocurrió. No porque vino de tu voluntad, sino de Dios. Y ya Dios había dado esa promesa desde el Antiguo Testamento que Él nos daría la unción, el Espíritu Santo para estar en Él, para permanecer en Él. Esa promesa ya estaba en el Antiguo Testamento. Y vayamos a Ezequiel 36. Ezequiel 36 del 26 al 27 dice, además les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y que cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. Es lo mismo que está diciendo Juan, la unción que recibieron de Él permanece en ustedes. Dios en el Antiguo Testamento, en Ezequiel, está diciendo, yo les pondré en ustedes mi espíritu. Yo pondré en ustedes mi espíritu. La unción que recibieron de Él, el Espíritu Santo. Para permanecer en Él, Dios mismo
te tiene que injertar al tronco y ese tronco es Él mismo. Como que Dios, siendo el tronco, te agarra y te injerta en Él. Te toma y te injerta en Él para que estés en Él. Eso es lo que hace Dios. Bueno, ahora ya estoy en Él, ¿sí? Ya estoy en Él, ya sé que Dios es el que me puso en Él, ya lo sé. Ya sé que no es por mi capacidad de entender que debía estar en Él, ya sé que no es por eso. Ya sé que no es porque me crea más bueno que los demás, por eso yo estoy en Él, ya sé que no es por eso, sino porque Dios mismo quiso que estuviera en Él. Ahora, ¿cómo hago para seguir en Él? ¿Cómo hago para permanecer ahora en Él? Bueno, Ezequiel ahí mismo en el versículo responde al final, dice, como ahora Dios te puso en Él y te dio la unción, o sea, el Espíritu, por consiguiente, ahora Dios mismo hará que tú andes en sus estatutos y cumpla cuidadosamente sus ordenanzas. ¿Por qué? Por su Espíritu, por la unción que te dio. Ahora por eso tú vas a poder permanecer en Él, porque Él te ha dado su Espíritu. La unción que recibiste de Él es la que te hará permanecer en Él. El apóstol Pablo lo dice de esta otra forma en Filipenses 1:6. Dice, Filipenses 1:6, dice, estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, el que le dio el Espíritu Santo desde un principio, el que comenzó en ustedes la buena obra, dice, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Eso que Él hizo, de darte su Espíritu, para que andes en sus estatutos y obedezcas sus mandamientos, dice, Él lo va a seguir haciendo, te va a seguir perfeccionando hasta el final. Y el apóstol Pablo dice que él está convencido de que Dios va a hacer eso. Siguiendo con el versículo 27, donde estamos, miren que Juan dice que esa unción es la que nos enseña sobre todas las cosas y no tenemos necesidad de que nadie nos enseñe. La unción que recibimos de Él es la que nos enseña todas las cosas y no tenemos necesidad de que nadie nos enseñe. Y hay que tener cuidado con este versículo, porque una mala interpretación vas a quedar siendo un falso maestro, enseñando locura. Sabemos por el contexto de donde está el versículo que esto no se refiere a que ahora vamos a dar excusa para no ir a la iglesia y escuchar las enseñanzas del pastor, porque como Juan me está diciendo que ya yo tengo la unción, que me enseña todas las cosas y que ahora yo no tengo necesidad de que nadie me enseñe, entonces ¿para qué yo voy para la iglesia? Si yo mismo me estoy enseñando, yo tengo el Espíritu, yo tengo la unción, yo mismo me enseño. Por el contexto sabemos que el texto no dice eso. Y ahora le vamos a decir por qué. Algunos dirán que ya la vida, yo que estaba pensando librarme de las enseñanzas del pastor. No, hermano. No se va a poder librar de la enseñanza del pastor porque el versículo no dice eso. Primero, es evidente que Juan, al escribirle a los creyentes, él está enseñando. Es que él ha venido enseñando desde el capítulo 1, versículo 1. El apóstol Juan está enseñando a través de esta carta, así que no puede ser que Juan esté diciendo que ahora no necesitamos que nadie nos enseñe, pensando en que nadie nos puede enseñar. Porque el propio apóstol Juan, al escribirle esto, le está enseñando a los creyentes.
Entonces, ¿a qué se refiere Juan cuando dice no tienen necesidad de que nadie les enseñe? Para explicar eso, entonces vamos a ver que Juan está diciendo lo mismo que Jesús dijo acerca del Espíritu Santo, que es el Consolador. Dice Juan 14:26, Jesús hablando, dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Que sabemos que ya esa unción que nos enseña todas las cosas es el Espíritu Santo que está hablando Jesús, que nos enseña todas las cosas. Ahora viene la interpretación de lo que está diciendo Juan. Dice: el creyente, oigan, el creyente no tiene la necesidad de que ningún falso maestro le enseñe, porque contamos con la unción de Cristo, su Espíritu Santo, que nos enseña sobre todas las cosas. Él nos recuerda su palabra, Él es verdad y nos enseña la verdad y no mentiras. En el contexto se está hablando de falsos maestros. En la enseñanza pasada vimos que los versículos anteriores decían: han salido varios anticristos y que estaban entre nosotros, pero no eran de nosotros. Salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Y ahora Juan está diciendo: tengan cuidado. Le estoy escribiendo esto porque están tratando de engañarlos, y ahora le dice: ustedes tienen la unción que es dada por Él, por Dios, y no tienen necesidad de que esos falsos maestros le enseñen. Ustedes no tienen necesidad de escuchar a esos falsos maestros. Aquí está la verdad. Y le da primera de Juan, y luego le da segunda de Juan, y después le da tercera de Juan. Versículo 28. Y ahora, hijos, permanezcan en Él. Permanezcan en Él. Esto es un mandato. Aquí Juan les está diciendo a los creyentes: tienen que permanecer en Él. Así que ahora somos responsables de permanecer en Él. Somos responsables, debemos ocuparnos en eso. Pero ahora surge la pregunta: ¿y no era que Dios nos haría permanecer en Él por su Espíritu Santo que Él mismo puso en nosotros? ¿No era que Él lo iba a hacer? Bueno, sí, es cierto. Es cierto, Él lo va a hacer. Pero hay dos cosas que son ciertas. Dios demanda de nosotros que nos ocupemos en permanecer en Él. Ese es lo primero, y es cierto. Dios nos manda que nos ocupemos en permanecer en Él, pero también es cierto que Él hará que permanezcamos en Él. Eso también es cierto. Las dos cosas son ciertas. Él hará que tú permanezcas en Él, pero tú también debes ocuparte, debes prestar atención, debes examinarte para ver si en verdad estás permaneciendo en Él. Entonces, como Dios me hará permanecer en Él y también me manda a ocuparme en permanecer en Él, es sumamente importante saber qué es permanecer en Él. Porque si Dios lo va a hacer, Dios va a hacer que yo permanezca en Él. Y como Dios también me está mandando a permanecer en Él, entonces yo tengo que saber qué es permanecer en Él. Es importante. Yo estuve buscando cuántas veces se repite la palabra permanecer en 1 Juan. Me ayudé con una concordancia ahí bíblica web en internet. Y salió que la palabra permanecer en 1 Juan la utiliza 22 veces, con todas sus conjugaciones. Permanezcan, permanecer, permanecer, permaneciendo. 22 veces en 1 Juan.
sea que es una palabra importante, es importante para Juan permanecer. Así que vamos a ver entonces qué es permanecer en Él, qué es eso. Nosotros pudiéramos dar diferentes respuestas a la pregunta, ¿qué es permanecer en Él? Pero damos gracias a Dios que Jesús en su palabra nos da la respuesta de qué es permanecer en Él. Y mayormente Jesús nos responde a esa pregunta en Juan capítulo 15. Y vayamos al Evangelio entonces, al Evangelio de Juan. Y nos vamos a quedar en el capítulo 15 viendo cómo Jesús nos enseña qué es permanecer en Él. Dice Juan 15 del 4 al 5. Juan 15 del 4 al 5. Permanezcan en mí y yo en ustedes, como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo, el sarmiento son las ramas, si no permanecen en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, el tronco, ustedes los sarmientos, las ramas. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Así que, primera respuesta a qué es permanecer en Él. Permanecer en Él es dar mucho fruto. Permanecer en Él es dar mucho fruto. Y quiero que veamos qué no es dar mucho fruto. Dar mucho fruto no es ocuparnos en miles de actividades en la iglesia. Eso no es dar mucho fruto. Dar mucho fruto no es ayunar todos los fines de semana. Eso no es dar mucho fruto. Dar mucho fruto no es temblar y tirarte al suelo cuando un pseudo apóstol te toca. Eso no es dar mucho fruto. Dar mucho fruto no es hablar y decir, siervo, varón, amén, aleluya, gloria a Dios, santo, en victoria, bendecido. No, eso no es dar mucho fruto. El dar mucho fruto tiene que ver primeramente, con nuestro carácter, de cómo Dios forma nuestro carácter colocando su imagen en nosotros a través de su Espíritu Santo. Y eso es lo que dice Gálatas 5, 22 al 23. Dice, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Si yo no tengo esas cualidades, si yo no tengo esos frutos del Espíritu Santo que están formando mi carácter, entonces no estoy permaneciendo. Por más que tú quieras hacer todas las actividades en la iglesia, habidas y por haber, llenar el calendario de actividades, eso no es lo que nos va a decir que tú estás dando fruto, que tú estás permaneciendo, sino los frutos del Espíritu Santo. Siguiente, número 2, Juan 15, 7. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, hasta allí. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes. Aquí hay una estrecha relación, porque Jesús lo está diciendo, dice, si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes. Si eso pasa, ustedes están permaneciendo. Así que la respuesta a qué es permanecer en Él, en este versículo es permanecer en Él, es que su palabra permanezca en nosotros. Permanecer en Él es que su palabra permanezca en nosotros. ¿No les pasa que cuando ustedes se reúnen como hermanos, de repente en un cumpleaños, en una reunión fuera de la iglesia, y se encuentran, terminan o quedan hablando de la palabra de Dios? ¿No les pasa?
Es por eso que tú ves que los creyentes se reúnen y estudian la palabra, oran la palabra, cantan la palabra, hablan de la palabra. ¿Por qué? Porque permanecer en Él es que su palabra permanezca en nosotros. Su palabra nos apasiona. No podemos dejar de hablar de Él, de lo que su palabra dice. No podemos. Eso nos apasiona. Y nos apasiona, ¿por qué? Porque estamos en la vid, estamos injertados en la vid, permaneciendo en Él. Número 3, ahí mismo en el versículo 7, dicen, pidan lo que quieran y les será hecho. Pidan lo que quieran y les será hecho. Así que la número 3 sería, permanecer en Él es tener frecuentemente oraciones contestadas. Permanecer en Él es tener frecuentemente oraciones contestadas. Hay personas que oran y le piden a Dios, vamos a hablar de los hombres, Señor, tú sabes que yo necesito ese carro, Padre, y no es cualquier carro, quieren el full extra, Señor, ese carro, pero ¿qué es el full extras? Señor, yo lo visualizo, ya tú me lo diste, lo declaro en el nombre de Jesús, ese carro es mío, ya. Y le pides al Señor así, de esa forma. Un carro, y no cualquier carro, un carro full extras. Las hermanas, Señor, esa cartera cómo me gusta. La que tengo está dañada, está pelada en la esquina de allá abajo que nadie ve, que está pelada, pero bueno, está dañada la cartera, se dañó. Tú sabes que yo necesito una cartera nueva porque la mía está dañada, ya se dañó, se peló allá abajo. Entonces meten al esposo, ¿no? Meten al esposo en la oración. Señor, ponle en el corazón de mi esposo que me la regale, que me la compre. O sea, si el esposo no se la compra, hay problema. Se molestan con el esposo, pero en realidad no se están molestando con el esposo, se están molestando con Dios. Hermanos, no es pedir por pedir. Eso no es lo que dice el versículo. No es pedir por pedir. Cuando Dios nos dice que le pidamos y que eso que pedimos será hecho, tiene una condición. Hay una condición para que eso que tú pides sea hecho. ¿Y cuál es la condición? Si permanecemos en Él y sus palabras permanecen en nosotros, entonces pidan lo que quieran y les será hecho. Cuando tus deseos son los deseos de Dios, cuando tus deseos son los deseos de Dios y comienzas a orar en los deseos de Dios, porque es que ya no eres tú, porque ahora tú estás permaneciendo en Él. Ahora las palabras de Él están permaneciendo en ti. Y como ya no eres tú, y tú permaneces en Él, ahora ya tú no pides para ti, no pides por tus deseos, sino que pides según los deseos de Dios. Porque tú estás pegado al tronco, que es Dios. Y ahora todo lo que es Dios fluye por las ramas y hace que entonces tú des fruto. Y entonces hace que tú pidas según los deseos de Dios y no según tus deseos, no según tus caprichos, sino según lo que Dios quiere. Y es por eso que ahora, todo lo que tú pidas, Dios dice, lo haré, será hecho, porque estás pidiendo según los deseos de Dios.
Una vida de oraciones frecuentemente no contestadas es una alerta de que puede que no estés permaneciendo en Él. Ojo. Y esto es para los que oran, pues. Porque hay unos que no oran. Pero para los que oran, una vida de oraciones frecuentemente no contestadas es una alerta de que puede que no estés permaneciendo en Él. Y ahora yo me inventé este dicho que dice: dime qué oras y te diré si permaneces en Él. Dime qué oras y te diré si permaneces en Él. Siguiente, Juan 15:9. Dice: como el Padre me ha amado, así también yo los he amado, permanezcan en mi amor. Así que, ¿qué es permanecer en Él? Según Juan 15:9, permanecer en Él es permanecer en su amor. Permanecer en Él es permanecer en su amor. Cuando permaneces en Él, tú sientes el amor de Dios. Cuando tú permaneces en Él, tú sientes el amor de Dios y amas a Dios. Ahora todo lo relacionado con Dios te atrae, porque estás en Él, porque estás permaneciendo en Él. Ahora todo lo de Él te atrae. Ahora tú oras, ahora tú te congregas, ahora tú estudias la palabra, ahora obedeces sus mandamientos. Todo esto es porque le amas y porque sientes que Él te ama. Es como cuando están en ese tiempo que se están conociendo la parejita, ¿no? Para casarse, están de novios. Y a la muchacha, a ella no le gustaba el fútbol. Pero ahora como al chico le gusta el fútbol, a ella le encanta el fútbol. Ella quiere ir a ver los partidos con él. Y así viceversa. Al muchacho no ir a los almacenes y demorarse un montón ahí viendo ropa. No, ahora porque él ama, porque la ama y la está conociendo y ahora le atrae todo lo que él... bueno, sí, yo te acompaño, mi amor, yo te acompaño, yo te espero. Si permanecemos en Él, permanecemos en su amor. Ahora todo lo relacionado con Dios nos atrae porque le amamos. Y si tenemos problemas en amar las cosas que están relacionadas con Dios, si tenemos problemas con eso, más que un problema de amor es un problema de permanencia. Si tú no estás amando las cosas de Dios es porque tú tienes un problema de permanecer en Él. No tienes un problema de amor. Digas que no. El problema es que no estás permaneciendo. El que permanece ama las cosas que Dios ama. Siguiente, Juan 15:10. Juan 15:10 dice: si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Así que permanecer en Él es guardar sus mandamientos. Permanecer en Él es guardar sus mandamientos, es caminar en obediencia en sus mandamientos. Si tú le amas, vas a querer obedecer a Dios. De lo contrario, lo que va a pasar en ti es que puede que no obedezcas o puede que obedezcas pero a regañadientes. Así que si tú permaneces en Dios, si tú le amas, tú vas a querer obedecerle. Eso va a salir. Muchas veces cuando no sentimos el amor de Dios, porque a veces de repente pasa, que no siento que Dios me ama. Bueno, cuando pasa eso, muchas veces es porque no estamos viviendo una vida de obediencia.
Si eso te llega a pasar, revisa qué dejaste de hacer. Si te mantienes en obediencia, sentirás su amor. Si tú te mantienes obedeciendo a Dios, tú vas a sentir su amor. Y si le amas, vas a querer obedecerle. Y última definición de qué es permanecer en Él. Juan 15:11 dice: estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea perfecto. Un cristiano, bueno, antes de decir esto, según el versículo, permanecer en Él resulta en tener una vida de gozo. Eso es lo que nos está diciendo el versículo. Permanecer en Él da como resultado tener una vida de gozo. Y un cristiano sin gozo es una contradicción. Es como hacer una pizza pero sin queso. Eso está raro. Bueno, un cristiano que no tiene gozo, eso está raro. Jesús dice en Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Una verdadera vida en abundancia. No como los que no creen en Cristo, que ellos piensan que están vivos, que están viviendo una vida, pero en realidad están muertos. Nosotros que estamos en Él, que permanecemos en Él, realmente estamos vivos, contentos, gozosos. Estamos viviendo una vida de abundancia. Ese gozo que Dios nos da no depende de circunstancias, ya sea que estés en abundancia o en escasez, ya sea que estés padeciendo por Cristo, teniendo algún problema o pasando por alguna prueba. Jesús ha venido para que estés en Él y que su gozo esté en nosotros para tener realmente vida. Ese gozo no depende de lo que nos pase. Ese gozo siempre va a estar. En resumen, Dios utiliza esta lógica de la vid y los pámpanos para enseñarnos sobre permanecer en Él. Y mire cómo Dios utiliza esta lógica. Él es la vid, nosotros sus ramas. Todo lo que circula por la vid en algún momento llegará a las ramas. O sea que todo lo que la vid ama, todo lo que Cristo ama, en algún momento nosotros como ramas terminaremos amando. Y todo lo que Dios rechaza, nosotros terminaremos rechazando. Toda esa savia que sube por la vid, toda esa esencia que está en el tronco, llegará a las ramas. Es por eso que la esencia de Dios llega a nosotros. Y eso debe producir mucho fruto. Es que no es cualquier esencia la que está circulando por esa vid y que está llegando a las ramas que somos nosotros. No es cualquier esencia, es Dios. Es la esencia de Dios. Y por eso es obligatorio, es natural dar mucho fruto. Porque no es cualquier esencia la que está llegando a las ramas. Es la esencia de Dios. Y por eso tenemos que dar mucho fruto si estamos en Él, permaneciendo en Él. Ahora sí, respondamos la última pregunta. ¿Para qué permanezco en Él? ¿Para qué permanezco en Él? Y eso lo dice el versículo 28. Ahí dice, seguido, para que cuando se manifieste, tengamos confianza y no nos apartemos de Él avergonzados en su venida. Así que, ¿para qué permanezco en Él? Para tener confianza y para no ser avergonzado cuando Él venga, cuando Él se manifieste. Así que cuando Cristo venga, algunos estarán confiados
pero otros serán avergonzados. Y yo quiero que vean estos dos grupos, los grupos de los no creyentes y el grupo de los creyentes, hablando de la segunda venida de Cristo. Y en el grupo de los no creyentes hay dos. Bueno, yo he sacado dos. Están los no creyentes, no me importa. Los no creyentes no me importa son los que le da igual el tema de que si Jesús viene o no, eso no les importa. Cero importancia ese tema, les da igual. Es más, ellos no saben ni por qué están vivos, ellos están ahí, ellos viven por vivir. Eso no me importa. Están los no creyentes burladores. Eso sí le importa el tema, pero les importa para burlarse. Así que buscan a los cristianos y se burlan de los cristianos de la segunda venida. Eso es lo que habla el apóstol Pedro en 2 de Pedro 3, del 3 al 4. 2 de Pedro 3, del 3 al 4 dice: ante todo sepan esto, que en los últimos días vendrán burladores con su sarcasmo, siguiendo sus propias pasiones y diciendo: ¿dónde está la promesa de su venida? Burlándose de la venida de Cristo. Así que estos son los dos grupos de los no creyentes. Ahora vamos a ver los dos grupos de los creyentes, porque también hay grupos en los creyentes. Entre los creyentes están los creyentes asustados. Esos le hablan de la segunda venida y se ponen a llorar y le da una cosa. Y sueñan con eso y tienen pesadillas y que no, y que me voy a quedar. Y si me quedo tengo que cortarme la cabeza y eso me va a doler mucho y me van a torturar. Creyendo cosas de la segunda venida que no son así. Y viven asustados, tan asustados con ese tema. Es más, se la pasan viendo esa serie de películas de que Dejados Atrás. No sé si la han visto. La ven y se ponen a llorar. Porque están asustados, viven asustados con la segunda venida. No le hable de la segunda venida, que Cristo... No. Yo no quiero estar aquí cuando eso pase. Yo me quiero morir rápido. Y están los creyentes confiados. Los creyentes confiados anhelan la segunda venida. Los creyentes confiados anhelan, quieren, desean que Cristo venga. ¿Ustedes dónde se imaginan que estaba el apóstol Pablo entre esos dos grupos de creyentes? Pablo decía: para mí el vivir es Cristo, pero el morir es ganancia. Un creyente confiado que anhelaba su venida. Los que permanecen en Él, vivimos gozosos, contentos, confiados, esperando su segunda venida. Es más, si a ti te interesa la segunda venida de Cristo, te ocuparás en permanecer en Él, porque le estás esperando. Y el permanecer en Él hará que estés confiado cuando Él venga. Y no seas avergonzado cuando Él venga. Es interesante cómo Dios en su palabra nos muestra este tema de la espera de nosotros como iglesia que estamos esperando a Cristo, y hace esa comparación, así como la novia espera a su novio para celebrar la boda en la cultura judía. Y es que la ceremonia de una boda en la cultura judía es que la novia espera al novio. No es como nosotros hacemos acá, que el novio está aquí esperando que llegue la novia. No. Allá, la novia espera al novio a que llegue. Dice: a la última hora de la tarde los invitados se entretenían en la casa de la novia, y después de horas de esperar al novio, cuya llegada era repetidamente anunciada por mensajeros, llegaba finalmente
media hora antes de la medianoche para encontrarse con la novia. Y es que llegará el día cuando el Cordero se reúne con la novia, con nosotros, su iglesia, nosotros que estamos esperando a Cristo para celebrar las bodas. Su iglesia, aquellos que hemos permanecido en Él hasta su venida, le esperamos, permaneciendo en Él. Le estamos esperando. Y si aún no estás en Él, habla con Dios. Si aún tú no estás en Él, si no estás permaneciendo en Él, habla con Dios. Arrepiéntete de tus pecados, pídele que te haga estar en Él. Y a partir de allí puedas vivir una vida verdadera, una verdadera vida, una vida de permanencia en Él, esperando su venida. Quiero por último leer este versículo de Apocalipsis 22:20. Dice así, Apocalipsis 22:20. El que testifica estas cosas, dice, este es Jesús. Jesús es el que testifica. El que testifica estas cosas dice, sí, vengo pronto. ¿Y qué contesta la iglesia? ¿Qué contestamos nosotros que estamos permaneciendo en Él hasta su venida? ¿Qué decimos? Amén. Ven, Señor Jesús. Ese es nuestro anhelo. Porque permanecemos en Él, lo esperamos confiadamente. Permanecemos en Él hasta su venida. Lo deseamos. Amén. Ven, Señor Jesús. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque a través de ella tú nos adviertes, Señor, de que hay falsas enseñanzas, de que hay algunos que están tratando de engañarnos, pero tú nos has dejado tu palabra escrita para poder saber lo que es correcto y lo que es herejía. Te damos gracias, Señor, porque tú nos has dado de tu unción el Espíritu Santo, que nos enseña todas las cosas y que no tenemos necesidad de que falsos maestros nos enseñen. Gracias, Señor, porque tú haces que estemos en ti y tú haces que permanezcamos en ti. Ayúdanos, Señor, a ocuparnos en permanecer. Gracias, Padre, porque esperamos, Señor, tu segunda venida. Y queremos estar confiados, Señor, cuando tú vengas. Confiados, ¿por qué? Porque permanecimos en ti. Porque tú hiciste que tuviéramos en ti y nos agarraste y nos hiciste que tu obra que iniciaste en nosotros llegara hasta su final. Gracias, Señor, porque tú nos sostienes y porque tú harás que permanezcamos en Cristo hasta su venida. Que tu palabra, Señor, esté en nuestro corazón, en nuestra mente, que podamos compartirla a otros, que podamos hacer nuestro culto familiar. Y, Señor, ahora también acompáñanos a nuestros hogares. Te damos gracias, Señor, y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.